Estamos en el podcast Cine Podcast. Está aquí con nosotros mi amiga Has. He estado con Has en proyectos de cortometrajes y así. Y entonces vamos a platicar pues de pelis y así. ¿Cómo has estado? Muy bien, Tanis, aquí un gusto que me hayas invitado a tu podcast para hablar de lo que nos gusta hacer. Sí, ¿verdad? Del cine. Y pues cuéntame, ¿cuál fue la última película que viste? La última película fue Minecraft, ¿Qué? de la cual no quisiera hablar. La mitad de la película dormida fue inevitable, pero de verdad que esa película la vi por amor a mi hijo. No es algo que me gustaría volver a ir a ver, pero sí me gustaría hablar de la de Memorias de un Caracol. Sí. Esa sí fue como de las películas que más me ha marcado. Esa película también la fui a ver con mi hijo. Pensé que era hacer un stop motion. Dije, es de niños, pero cuando vi la carita de mi hijo, dije, ok. También así de, esto no es para niños. Me gustó que la fuera a ver. También él salió con, pues, con una cara súper diferente, ¿no? De ver ciertas realidades que a veces uno piensa que uno puede estar viviendo lo peor, pero no es así. Hay gente que tiene una realidad mucho peor que la que nosotros tenemos, ¿no? Incluso es una película que se me hace que te ayuda a valorar, ¿no? Desde qué posición tú estás viviendo esa realidad. Sí, está tremendo, ¿no? El mensaje de todo, ¿no? De ordenar tu vida, de salir adelante, pese a todo lo que has pasado, ¿no? La protagonista, sí, ¿no? O sea, todo lo que pasó desde que nació prácticamente. Sí, además que, por ejemplo, pues el bullying, ¿no? Que ellos tenían, donde les tocó desde que inicia nacer, ¿no? La muerte de su mamá, cómo es algo que no le permite avanzar, pues vivir con un papá con una adicción al alcoholismo, ¿no? O ese abandono que a lo mejor como que no le dan peso, pero que al final sí tenía peso, ¿no? La muerte, lo más pesado, yo creo que ahí es donde empecé a llorar yo en el cine, es la transición de la muerte, ¿no? Cuando su papá se muere y yo he tenido varios amigos que son gemelos y me pongo mucho a platicar con ellos, ¿no? Veo cómo es la relación tan allegada a ellos, son tan unidos los gemelos. Entonces, ¿cómo puede ser tan fuerte que los separen a ellos? Porque yo lo he platicado con ellos antes de ver esta película, ya lo había platicado porque lo percibía, que son muy unidos. Entonces, cuando yo vi esta parte donde no los quieren de alguna manera adoptar a ellos, pero los separan, dije, qué fuerte, ¿no? Y como a uno y al otro les tocan, es, pues, realidades súper diferentes, ¿no? Desde esa parte. Y cómo a pesar de que ella quiere cambiar su realidad viviendo otras cosas, cómo esas memorias pasadas, pues no le permiten avanzar, ¿no? A ella, a su hermano, pues él como que siento que de alguna manera sí era un poco más fuerte. Sí, yo lo percibí así. Pero aún así, pues la familia con que le tocan. A mí lo que me sorprendió fue la crítica que le hacen a la religión. Sí, cañona, ¿no? De sometimiento y aquí vienes y si aquí pensamos esto, a fuerza tienes que rezarle a tal y dar ofrenda y estar ahí, ¿no? Sí, no, o sea, y pésimo, ¿no? Cómo no le permitían vivir y cómo, pues es hipocresía, ¿no? De esa doble moral de creemos en una religión y en un Dios, pero no lo practicamos afuera. Cómo ellos de alguna manera lo explotaban, ¿no? Esa explotación que vivía. Y la otra chica, pues a pesar de que vive en un entorno más sano, pues su herida no las permite avanzar ni verlo. Sí, aunque bueno, entre comillas sano, porque digo, ¿en qué cabeza cabe adoptar a una niña e irse a vivir la vida loca por allá y dejarla sola en su casa y qué va a pasar, qué va a comer, qué, cómo va a estar? Sí, pues de alguna manera era contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro era, sí, te ponemos mucha atención, pero en un ambiente súper insano y de mucho sometimiento, y la otra así como de, bueno, ya tienes mejores cosas, pero pues olvidada, ¿no? Como tú dices. Entonces era como dos historias que decías al final, era un abandono tremendo Sí. por parte de los dos. Sí, está horrible porque
también pues, te marca mucho, pues, lo que viven las personas. Yo creo que adoptaban niños, pero nada más para esclavos, o sea, ni siquiera para que fueras un hijo, ¿no? Sino para que trabajara para ellos. Sí, y cómo puede estar pintado, ¿no? Ese, pues, no sé, a mí sí me sorprendió mucho la cuestión de la religión, ¿no? Sí se me hizo una crítica muy buena detrás de ello, pero pues ella también, ¿no? De cómo hay gente que quiere ser papá o mamá, pero pues también no están preparados para ello, ¿no? No toda la gente está dispuesta a dejar pues sus placeres por un hijo, ¿no? Y como ellos a lo mejor sí querían ser papás, pero al final tampoco estaban preparados porque no dejan sus, pues sus placeres por ella. La verdad es que a mí todo lo que iba pasando sí me dejó conmocionada. Eso, ¿no? O sea, la manera de explotación de entre una historia y otra, me encantó su amiga. Yo siento que todos merecemos una amiga y creo que sí existe, o sea, siempre a pesar de que uno está en el abandono total, en cierta parte de tu historia siempre aparece una amiga Sí, que te saca, o un amigo, ¿no? Que te saca de ahí o intenta. Me encantó cómo la manejan a ella, pues viviendo, ¿no? De todas las maneras su vida, desde siendo table, desde tener muchos esposos, o sea, cómo ellos de alguna manera sí sabía vivir, cómo se estaba aventurando, o sea, no, se me hace increíble la historia a partir de ella, ¿no? Como ella intenta, cuando se hacen sus chinos, yo morí de risa. Y a pesar de que ella nunca se siente cómoda, pues es algo que se había aventurado porque nunca lo había hecho. O sea, ella siempre manejaba el mismo estilo todo el tiempo. Y al conocer a ella, su amiga, cómo ella se empieza a aventurar, ¿no? Empieza, aunque no es el gran paso, al final un medio paso sí cuenta. hoy sí, yo siento que, pues, también la ayudó mucho en ese sentido, a no sentirse sola, sino y, pues, los consejos que le podía llegar a dar era más, alocadilla, aún así la aconsejaba y estaba ahí con ella, y cuando necesitó, que bueno, que después se topa con el marido y, pues, ya ves lo más así loco, ¿no? No, sí, falta porque yo creo que de esa parte de violencia casi nadie habla, que es parte de ser violento, ¿no? El que alguien llegue y te empiece a engordar Sí. es muy violento, ¿no? Y yo creo que ha de ser una de las violencias donde menos te das cuenta que estás siendo violentada, porque ella lo veía como, pues me está consintiendo por todo lo que yo estoy pasando, y la verdad es que no, hasta que encuentra su álbum y se da cuenta que pues el cuate tiene un trastorno, ¿no? A mí la verdad es que me dejó así en muchas ocasiones de la película como en shock porque como que no me lo esperaba, como que son muchos golpes a la realidad de ella. Eso, cuando se van a casar antes de que descubra, pues que le avisen, ¿no? Que su hermano lo mataron, ¿no? Por ser impuro para ellos, ¿no? Ser gay. Entonces es otro golpe, ¿no? Sí, yo creo que también de por sí ya traía ella muchas heridas y luego el día casi cercano a tu boda te dicen que se murió tu hermano quemado y te mandan las cenizas, pues yo creo que ni te das cuenta, o sea, ella no tenía mente para darse cuenta de lo violentada que estaba haciendo con este cuate, ¿no? Pero algo que la verdad yo la admiré mucho es cuando ella decide, pues, darle vuelta, ¿no? Esa página, decide echarlo de su casa y cómo ahí te das cuenta que ahí sigue su amiga, eso también fue así de wow. O sea, siempre estuvo ahí y yo creo que ella lo sabía, porque yo lo sentí así como que somos, pero pues ella no, nunca se iba a dar cuenta hasta que ella lo viera sola, ¿no? Cuando ve su álbum de fotos y se empieza a dar cuenta de cómo ha subido de peso, pues es muy fuerte, ¿no? Y aparte yo creo que parte de que tú te cuides es parte de cierto amor propio, ¿no? Y ella se da cuenta que pues al final todo lo que le estaba pasando se abandona a él también. O sea, de muchos abandonos, ¿no? Sí, por parte de su mamá que se muere, por parte del papá, por parte de una familia que también al final termina abandonada, pero ella también termina abandonándose. Ay, sí se me hacen como escenas bastante fuertes, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Sí se me hace también una película, sí, bastante fuerte, o sea, sí saca temas
muy fuertes como pues la sexualidad, sí, el abandono. Pero lo padre es eso, cuando, como tú dices, ¿no? Ya, por ejemplo, ya murió su amiga, no estaba aún su hermano, este, y aquí para se las vamos a spoilear un poquito. Pero al final, pues pues sí se me hizo sorpresivo con su hermano. Al final, ella, pues que se aventuró a hacer cine, que es lo que ella quería hacer y finalmente lo hizo, ¿no? Y yo creo que cuando te aventuras a hacer algo y lo logras hacer, ya no importa lo que pasaste atrás, ya como que ya lo que estás viviendo, dices, bueno, o sea, es como que pues también el otro lado de la vida, ¿no? ¿Sabes a mí que me hizo pensar ahorita que lo comentas? Cómo ella tuvo que llegar a cierto fondo de ella misma. O sea, ya lo único que le quedaba realmente en su vida para ella valiosa era su amiga. Sí. Y cómo a través de que, o sea, ya se había abandonado este güey. Su amiga se muere, ¿no? Que la verdad, la muerte ahí la hacen ver como algo gracioso, porque yo morí de risa cuando ella se está muriendo, ¿no? Que grita, las papas, y le, ¿quieres papas? No, nunca me lo imaginé. Cuando incluso ella está tan triste porque pues ya no tiene a nadie para ella de valor, ¿no? Como ese amor que la sostiene a ella. Y cómo ya se va a tomar el veneno, ¿no? De los caracoles. Oh, sí, de que se está a punto de matar. De suicidar, ¿no? Suicidar. Hasta que ve ahora sí que el huerto y lee las papas, ¿no? Y se hizo muy padre, ¿no? Que le deja ahí, pues, de esa manera el dinero. Y yo creo que las vivencias que platicaban entre ellas acerca de lo que ella, lo aventurada que era, pero también, además de lo aventurada que ella era, también, pues ese como, eso que le transmitió. Sí, ¿cómo llegan personas a tu vida a pesar de que pues no son de tu familia, ¿no? Es por ejemplo, ya su diferencia de edad, cómo pueden llegaron a ser tan cercanas, ¿no? Y cómo así pues en nuestra vida, cómo llegan personas que no, pues no son de nuestra familia así, pero que finalmente están ahí, ¿no? Que están ahí con nosotros, ¿no? Por amistad y todo. Sí, y aparte, pues que llegan las personas que son necesarias, ¿no? O las correctas en el momento necesario. Como, pues ella, o sea, me sorprendí cuando le deja todo, ahora sí que el dinero que ahorró su amiga. Y yo creo que a partir de que ella sí se ve en un fondo totalmente ya devastada, pues como justo para tú poder avanzar, necesitas liberar, como su amiga le dice, tienes que liberar, ¿no? Los caracoles. Hay una frase que leía acerca de justo de la película, ¿no? Que decía que los caracoles al avanzar no regresan pisando el mismo camino. Generalmente siguen hacia adelante, ¿no? Y entonces al liberarlos ella, pues cómo empieza a liberar muchas cosas, ¿no? Como por eso de esa misma película también había otra que decía que tú no puedes avanzar regresando hacia atrás. No. Y eso se me hace súper bonito y cómo ella, a partir de esa que se ve en esa destrucción, yo creo que de ella misma, justo empieza a hacer cine, ¿no? Sí, empieza a ver hacia adelante ahora qué voy a hacer. Justo, ¿no? Y yo creo que quiero pensar que por eso le pusieron Memorias de un caracol, ¿no? Cómo estaban ahí encerrados, pero como al mismo tiempo pues tenía que haber ese avance. Y yo tampoco, créeme que jamás me imaginé ver o sea, yo sí pensé que se había muerto su hermano. Sí, fue Calvi. O sea, yo cuando lo vi, sí se me hizo algo súper bonito encontrarlo ahí porque además pues como lo que platicábamos, ¿no? Es que antes de empezar aquí, platicamos también nuestras aventuras. Sí, próximamente va a haber un podcast también de Tania. No sé que ya dijo, ya se comprometió de aventuras. Sí, como en esa aventura, pues ahorita uno a veces platica las cosas riéndose, ¿no? Pero como a través de ellos avanzar también cuesta, ¿no? Dar un pasito, lo que ella hizo de empezar a hacer cine, y ella lo dice, ¿no? En la misma película, había solo 8 personas, ¿no? Viendo mi cortometraje que ella había hecho.
Pero, ¿cómo sabiendo que con 8 personas tú te estás aventurando algo, no? Yo sí luego me siento, por ejemplo, digo, yo sé que a lo mejor pocas personas lo van a ver, pero para mí es muy valioso esas personas y el hecho que se está así. No, sí. ¿Cómo? Y no, y aparte, pues yo creo que las personas no saben que a través de eso que te aventuras a hacer, el miedo que hay, la pena que hay, cómo te estás enfrentando a una cámara, a las críticas, o sea, más que vivimos en un mundo ya de pura crítica, sensibilidad, cuando no te pones a pensar eso detrás de todo lo que tú misma te vas a enfrentar haciendo algo, ¿no? Y cuando ella hace esto, yo digo, wow, porque al final es así, es aventurarte algo, ¿no? Y un simple pasito te puede hacer explorar infinidad de oportunidades, ¿no? Y aquí ya en confianza, también nuestra Tanix es una aventurera de la vida. No saben todas las historias, es como una Kili más pobre, claro. Sí, de verdad, sí es Sí, o sea, yo, la verdad es que ya teníamos mucho tiempo que no veíamos. bastante. Y ahorita que hacíamos retrospectiva, pues Hasta como para ver una película, ¿no? yo vi a Celis y dije, es Kinky. Hasta el nombre chido tenía Pinky. Sí, pues a Tanis es Pinky. Pinky. Pero Una me mata yo. próximamente. Próximamente. De verdad, Tanis, cuando empiezan ya muchos lapsos ahí de la película llorando, porque además yo creo que como seres humanos siempre estamos como en esos duelos, cerrando cosas. Entonces, y yo creo que en ese momento yo tenía todos esos duelos y como que empezó a picar todas mis heridas. La película y ya en la película con muchos pañuelos ahí. Pero también, o sea, yo sí le recomendaría, la verdad es que para que la vieran adolescentes, ¿eh? Sí, o sea, porque yo, o sea, yo vi la cara de mi hijo y mi hijo estaba así como, ¿no? Y cuando salimos y le pregunto su perspectiva de él como adolescente, me dice él, tienes razón, hay gente que vive en una realidad que no puede cambiar en ese momento. Sí. Entonces yo lo vi con otra perspectiva, incluso más saludable, ¿sabes? Sí. Como que en el momento de la adolescencia todo te parece mal, con lo que hay, te das, no sé, como todo apatía, ¿no? Y él cuando salió, sí lo vi salir con una perspectiva así de, sí hay gente mucho peor, ¿no? Sí. Igual me hizo también, tengo un hijo ateo. Y pues no, o sea, me decía yo, es por eso no voy a la iglesia, ¿no? Pero la verdad es que lo vi así con otra perspectiva súper diferente, ¿no? El final, no sé qué te pareció el final, Tanix. Pues sí me gustó. Yo siento que a mí me gustaría una segunda parte para ver si Gilbert se avienta a ser malabarista o ya no. O sea, como que yo siento que la parte de Gilbert quedó inconclusa, incluso si regresó a ver a su amor, ¿no? O sea, querer a rescatarlos. El que Tanix quiere una historia de amor. Yo, mi amor, se quieren la historia de amor. Pues a mí, ¿sabes qué? Por eso te digo que yo me hizo pensar, ¿no? De por sí ya lo había pensado, pero esa película lo remarco más. Porque recuerda que, pues ella se vuelve, y como cleptómana, ¿no? Ajá. Y que realmente yo he leído sobre la cleptomanía. Sí. Y realmente sí, o sea, es bien interesante porque generalmente, bueno, yo lo que leía es que son ciertos vacíos que un ser humano tiene y obviamente pues tienen que ser llenados, ¿no? Y aunque no necesiten nada para, pues de alguna manera, no, o sea, ni siquiera lo necesitan, solo sienten ese vacío y es como querer llenarlo. Entonces, pues acuérdate que el borrachito que ella se encuentra en parte de su infancia es el juez, sí, ¿no? Y el juez, como pues de algún se va a escuchar súper feo, pero cómo le salva el pellejo al final, sí, a ella, ¿no? Recordando que pues incluso se me hizo así como esa parte bien sensible, que ojalá existiera eso en los jueces. En México no creo, pero tendré fe. Pero bueno, se me hace increíble como el juez dice, ¿no? O sea, él es tan sensible a lo que ella está viviendo, a su infancia, que yo dice, es que yo te conocí desde el lado, pues, donde eres un infante, ¿no? O sea, está como poniéndose en ese lugar de tuviste una infancia difícil y cómo le da la perdona, ¿no? De los cargos.
Se me hizo muy bonita. No me esperaba tampoco al juez al final de la historia, regresando, porque además como que los dos, él estaba transicionando al principio de cuando la conoce, también esa depresión. Sí, Y por eso su alcoholismo. Y ella también, ¿no? De buscar ese calor, pero ella cuando era niña, viendo ese, pues ese vacío y esa tristeza que el juez tenía en ese momento. Y después como es recobrado por la vida cuando le encuentra al final y pues también le es perdonado, ¿no? Se acuerda que en ese momento que Erin necesitó de alguna manera sentir ese cariño, sí. pues se lo regresa cuando ella la están enjuiciada y está perdonando. Sí, sí, yo también así me quedé, sí, el juez. No, sí, ¿no? Cómo es luego la vida que, y pues luego, pues no, ni te imaginas, ¿no? Que Sí que te vas a acordar las personas, ¿no? personas. De esa manera, sí, por eso también yo creo que es como un recordatorio. A mí me encanta, yo me enamoré de la película de Guía, porque yo creo que siempre no hay que olvidarse de que hay que hacer las cosas bien. Siempre al final lo que tú escupes al universo está de vuelta Sí. en algún momento de tu vida y no sabes en qué momento te vas a encontrar ese tipo de personas otra vez, ¿no? Se me hizo súper bonita, ¿no? No sé, o sea, todo, los muñequitos, como estaban súper bien hechos. Sí, el diseño, todo, los colores, Sí, como el sepia, ¿no? sí, y cómo era muy sombría, ¿no? La historia era tristona, porque realmente sí lo eran, pero los colores también son, pues, muy sobrios, Sí. ¿no? Se me hizo muy bonita, aunque creo, y yo siento, no sé cómo lo veas tú, que no tuvo como mucho, pues mucha promoción, ¿no? Mucho auge. Ajá, y aún así como aquí vendió un buen, ¿no? En México. Sí, de hecho yo cuando fui a verla, la verdad es que tampoco estaba dispuesta a estar esperando, pues sí, este, la sala estaba muy llena, nos tocó hasta abajo, ¿no? Sí. Y yo dije, ok, no tuvo como mucha promoción aquí, pero sin embargo, yo creo que a mucha gente sí le llamaba, no sé, la atención, ya nos dirán aquí las personas que te siguen, en sus comentarios estaría súper padre que también nos comentaran, pues, qué les pareció, ¿no? Si ya la han ido a ver, qué tan bien estaba la sala. Realmente tomo clases de cine, ¿no? Obviamente para, pues sí, todavía metiéndome un poco más. Y me dice mi maestro que él piensa que los nuevos filósofos son los cineastas. Ok, Entonces, digo, yo creo que sí, porque siempre están pensando cómo van a transmitir su idea del mundo, ¿no? yo creo que sí, ¿no? Aparte, yo creo que ahorita es lo que vende y es como lo más atractivo. Sí, sí, porque ya ofreces un material audiovisual, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Estaría muy padre que invitaras a alguien filósofo. ¿Qué piensa acerca de eso? Sí, ¿verdad? Sí, Filósofo. un filósofo. El maestro sí. Y sí es cierto. Todos no vayan a correr. Saludos para Donovan. De alguna manera ha habido cambios, pues que ya no son tan visibles como quieres. Antes eran más visibles y como que eran así como, es filósofo. Pero como lo que dijiste ahorita, de que cómo está viendo esa transición. Ujú. De ahora son los nuevos. Sí, Y también cómo pueden tener una perspectiva incluso diferente. sí, pues sí. Incluso, bueno, mi maestro ya estuvo aquí, pero nada más que ocurrieron también fallas, un poco de fallas técnicas. El chiste es que al terminar el podcast, pues ya se había descargado y todo eso, entonces quedamos de otro día volver a grabar con él. Es que no le quiero subir cortas. Sí, es mejor. Sí. Es mejor. Pero bueno, pues estaría padre, increíble que te empezaran a comentar ahí qué piensan, de cómo vieron, cuál fue su gran aprendizaje de la película, si les movió, les aburrió. Si hubo gente que también yo la vi con cara así, no me gustó, sinceramente yo sí vi cara, sí, en el cine, y también este es válido, ¿no? Sí, ¿no? Que no tiene por qué, pues sí, gustarles lo que a uno, ¿no? También. Sí, lo que a uno nos mueve, ¿no? Ajá, mi hermano y yo, pues, somos muy similares en edad. Él nada más me lleva año y medio.
Okay. Poquito. Sí, ajá, entonces, terminó la película y lo primero que me dijo fue: "Mejoraste tu elección de películas". Eso fue gracias a... Sí, la vi porque me comentaste, ¿no? Puse depositar una película y me comentaste que era Memorias y sí, sí fui a verla. Sí, 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 o sea, es que no sé, incluso para la gente que está viviendo duelos, pues sí, yo sí la recomendaría para la gente que está viviendo un duelo. Sí, 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 ¿verdad? sí, yo que incluso pienso que es muy terapéutica, ¿no? En muchas cuestiones. La gente que está ahí tristona también. Sí, sí está bastante bonita. Bueno, sí, en ese sentido, ¿no? De que después de toda la travesía, pum, pues ya termina bien. Considero que tiene un buen final. No me hubiera gustado un final desgarrador o que le pasara algo peor. Sí, ya hubiera estado Fue muy trágica. Pues sí, pues veremos. Yo creo que sí se quedó con material para una segunda parte. sí, No, porque al final tampoco la vida terminaba con el cortometraje que empezó a hacer. O sea, yo creo que sí da para más, incluso para Grace, como para Gilbert. Ojalá y hubiese una segunda parte para ver qué pasa, ¿no? Y un guión increíble como tuvieron, porque a veces las segundas partes ya, sí, ¿verdad? sí, Pero sí, ahí no va a haber un mejor guión que ahí se quede. sí, ¿verdad? Sí, también, porque la verdad es que estuvo muy bien estructurado. Sí, También el guión estuvo muy gracioso, ¿no? Como que también había partes de que sí era tragedia, pero había otras partes que pues te sacaban una sonrisa o te hacían un chiste sí. y ya. Pues básicamente yo pienso que quien fue ahora sí que lo gracioso de la historia, pues al final sí es Pinky, ¿no? Pinky se lleva la parte graciosa. Lo depresivo, definitivamente Grace. Y pues ahí como la lucha con todos los pesares y de la vida y los obstáculos, Gilbert, Sí, ¿no? Gilbert era el que a pesar de vivir en esa, era el que siempre sacaba la garra para seguir adelante, ¿no? Lo que Grace, pues seamos honestas, siempre se permanecía en un estado depresivo. sí, estático adentro, ¿no? O sea, Sí, sí, y cómo puede de alguna manera, para todos es diferente, ¿no? Todos tenemos diferentes maneras de enfrentar esa adversidad y lo muestran mucho en la película. O sea, Grace, pues en el drama, ¿no? Y en la tristeza siempre, Gilbert tratando de echarle con todo y el pesar y Pinky fluyendo más en esa vida, ¿no? Entonces, pero no creo que sea así porque sí, o sea, depende la personalidad de cada quien, cómo lo puede transitar y cómo puede ser incluso el dolor diferente para cada uno. sí, eso sí, bien similar las cosas diferente. Pero sí, estuvo muy bonita y pues sí se las recomendamos bastante. Para mí 10 de 10. Concluimos este podcast con eso en conclusión y pues cuéntenos en los comentarios, pues qué tal les pareció a ustedes, si ya la vieron y si no, pues qué les llama la atención de esta película. Pero todo México creo que ya la fue a ver y yo espero que ustedes comenten. Sí, nos vemos amigos y aquí sigamos comentando a Tanix para que nos siga platicando de las demás críticas de las películas. Y pues bueno, nos vemos. Gracias. Ahí.